Hola a todos, muy buenos días. ¿Qué les parece si les presento un ejemplo histórico? Estamos hablando de cuando la bolsa subió un 46% mientras el petróleo se triplicaba, años 1978-82. Con este ejemplo histórico introduciré la idea central que quiero plasmar en este vídeo. Voy a ver si me sale bien, lo voy a intentar por lo menos. Voy a intentar explicar con el apoyo de algunas fuentes bastante cualificadas por qué se está produciendo esta cosa tan rara de que con lo mal que está la macro, con lo alto que está el petróleo, la bolsa no se da por enterada. Parece que es que estemos todos locos. No es así. No estamos locos. Lo parece, pero no estamos locos, al menos no en parte. Vamos a ver cómo esto tiene una explicación. Históricamente, además, ha sucedido más veces y vamos a intentar tirar del hilo. Además, hablaremos, cómo no, de la burbuja o no de la inteligencia artificial, que es otra de las razones importantes por las cuales se está haciendo un caso relativo. Vamos a analizarlo todo eso también. Vamos a ver cómo está la guerra ahora mismo, qué posibilidades hay, qué posibilidades no hay. En suma, creo que vamos a hacer un vídeo práctico que pueda servir para comprender las cosas, para ver cómo podemos reaccionar y en qué nos tenemos que basar. Recuerden que todo lo que diga son opiniones personales. Para nada estoy intentando dar recomendaciones, solo intento reconstruir la historia, ver lo que está pasando y darnos cuenta de que no es tan anormal. Por lo tanto, este vídeo es imprescindible, no se me vayan, quédense que les va a interesar. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con la crónica de las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 9 de mayo a las 9:53 de la mañana hora de Zúrich, 10:50, perdón, 3:53 de la madrugada hora de Nueva York. Siempre me cuesta restar hacia atrás. Bueno, espero que hayan pasado una buena semana. Yo por aquí pues trabajando muchísimo, 40.000 historias, la verdad es que yo no sé. Ya voy para 66 ahora en agosto, pero tengo más trabajo que cuando tenía 30 años, pero en fin, esto es así. El cuerpo siempre cada mañana te recuerda la edad, eso sí, pero bueno, el espíritu les puedo asegurar, lo digo para tranquilidad de los que ahora son más jóvenes que yo, que cuando llegas a estas edades, aunque el cuerpo no te responde igual, siempre tiene algún achaque que otro por ahí, aunque nada grave, la cabeza la tienes como si tuvieras 18 años. El espíritu, lo que tenemos el ser humano dentro, te sientes igual y tienes las mismas sensaciones que cuando tenías 18 años. Y cuanto más viejo te haces, más aprecias a la gente que te rodea, a todos los seres especiales que siempre tenemos uno alrededor, familia, buenos amigos, cada vez los aprecias más, mucho más. Al final, conforme pasan los años, te das cuenta de que en la vida se viaja con poco baúl. Bastan 4 cosas importantes y con eso pues funcionas bien. De salud, pues más o menos todos bien, que eso es bastante bueno. Y adaptándonos a la vida aquí, es una sociedad muy diferente, todo es diferente, pero realmente es un sitio estupendo para vivir y como saben, a mí me encanta el clima. Esta semana entrante vamos a tener un bajón de temperaturas y nos vamos a meter en temperaturas de 3 de mínima, 8 9 de máxima durante toda la semana, que ya saben que allí me encanta, porque yo con el calor no puedo, tengo una constitución física que me mata el calor, pero sin embargo el frío lo aguanto muy bien. Esta semana he conseguido verme toda de golpe una serie que ya les comenté que tenía pendiente, top, 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 top. Esta hay que verla, no se la pueden perder. Testamento es la continuación de todas las temporadas, creo que fueron 5 temporadas, no sé cuántas fueron, del cuento de la criada. Se sigue moviendo dentro de ese ambiente
absolutamente envolvente de ese Estados Unidos distópico con una gente que está un poco así como bastante radicalizada, por decirlo de alguna manera, y cómo la vida en ese entorno es realmente magnífica, igual de buena que el cuento de la criada. Solo se mantiene el personaje de Jules, de la que da nombre a la serie El cuento de la criada, y su hija. El resto de personajes son todos nuevos, pero la serie es de una calidad tremenda. Me la vi toda de golpe. Los 6 capítulos que había en esta primera temporada, parece que la serie va a continuar. No se la pierdan, que merece la pena, ¿eh? Top, súper recomendada. Antes de empezar, un poquito de publicidad, les recuerdo que este vídeo está patrocinado por nuestro patrocinador de largo plazo, Trade Republic, un banco de primer nivel con una cantidad de clientes tremenda, tiene cerca de 10 millones de clientes, nada menos. Ahí queda eso. Tienen ahí más de 10 millones de clientes en 18 países europeos. Más de 150.000 millones de euros en activo de sus clientes, que se dice pronto. Servicio de atención al cliente constante, por supuesto. Opera y transfiere 50 criptomonedas, nada menos. Se puede invertir también en private markets, cosa que no es tan fácil en otros bancos, en otras entidades. Tiene cuentas infantiles, se puede empezar a invertir desde tan solo 1 euro en acciones, fondos de inversión, ETFs, en todo tipo de cosas, sin comisiones ocultas. Y encima, pues pagan un 2,02% TAE de interés sobre la cuenta con efectivo ilimitado. Tarjeta con 1% de Safeback, sin tarifa mensual de suscripción de la tarjeta. Trade Republic, nuestro patrocinador de largo plazo, ha confiado en nosotros y pueden trastear con la app y ver si les puede interesar. En la descripción del vídeo, justo nada más empezar la descripción, ahí tienen el enlace a través del cual pues se pueden conectar y pueden estudiar si les puede interesar o no, descargándose la app. Trade Republic. Bien, cerramos aquí el capítulo de publicidad y vámonos al mercado. Como les he prometido en la presentación, voy a intentar hacerles ver, bueno, y hacerme ver a mí mismo, porque a mí también me ha costado encontrar los pros y los contras de todo esto y por qué y por qué no. Estaba obsesionado con encontrar eh, por qué el mercado se está comportando así, porque lo de que estamos locos, pues no me vale. Sí, y ya sé que estamos comprando mucha tecnología, eso lo sé también, pero no es razón suficiente. Vamos a ver un momento histórico. Aquí ya saben que las presentaciones las hago entre ChatGPT y Cloud. Esta en concreto está hecha con ChatGPT, pero bueno, está mezclado ChatGPT Cloud. Y la verdad es que quedan muy bien. Por cierto, unos pequeños chismes sobre inteligencia artificial. Ya saben que me estoy haciendo un fan número uno. Muy, muy importante el acuerdo que se ha dado esta semana entre Anthropic y Elon Musk. No es ninguna broma lo que han hecho. A ver, aquí al final tenemos a OpenAI, que tiene un modelo bueno, con mucha capacidad de cómputo, y teníamos a Anthropic, en segundo lugar, con un modelo bueno, para mí mejor, excepto en esto, las infografías, ahí lo hace mejor OpenAI, pero bueno, OpenAI también está muy bien, pero Anthropic para mí es superior, nivel de capacidad de análisis muy potente, ¿no? Pero ellos tenían el problema de que tenían muchísima menos capacidad de cálculo, de cómputo. Han crecido tanto y tan rápido, muy por encima de sus previsiones, que tenían ese problema, ¿no? Bueno, pues se han dirigido a Elon Musk, que tiene Grok, que es un modelo que a mí me gusta mucho también. Yo tengo los tres ahora mismo. Tengo Anthropic, tengo el ChatGPT, estoy con los planes de $100 en cada uno.
No sé si saben que OpenAI tenía un plan de 200, pero ahora lo ha repartido en dos. Y lo ha puesto uno de 100 y otro de 200. Yo me he bajado enseguida porque con el de 200 la verdad es que era demasiado. Yo no consumía tanto. Entonces, estoy en los dos modelos y tengo Grok también, perdón, eh, para cosas puntuales. Por ejemplo, Grok es increíble para buscarte en X por qué está pasando no sé qué en este momento en la bolsa o en el mercado, por qué sube el oro, no sé qué. Le dices, búscame en X, claro, X es su ecosistema natural, y te encuentras hasta el más mínimo comentario que haya aparecido sobre el tema. Además, es que está bien el modelo, yo no sé por qué. Leo por ahí mucha gente que dice que es un modelo un poco que va justo, no sé qué. Yo lo veo bien, para mí es un buen modelo. Además, a veces ChatGPT y Claude te meten unos rollos paternalistas de miedo. Grok está como más sin censura, como más libre. Le puedes hacer a lo mejor una pregunta geopolítica que, según el enfoque que le des, Anthropic o Open, ahí te mete un rollo paternalista que te mueres. Y Grok, cualquier tema que le preguntes de geopolítica, así un poco con pincha o cualquier cosa, te da. O sea, que a mí me gustan los tres. Y con esto trabajo. Bueno, pues el acuerdo consiste en que Anthropic, que tiene un modelo excelente, se une con X a nivel de que pueda aprovechar su capacidad de cómputo. Y esto va a desahogar a Anthropic, que iba muy asfixiado con los problemas de capacidad de cálculo, y ahora pues tiene más. De hecho, han subido el límite que tienen cada 5 horas. Ahora me parece que lo han subido al doble o algo así, porque tienen mucha más capacidad. Por lo tanto, así todos los modelos se pueden desenvolver mejor. Por cierto, Anthropic y OpenAI están preparando su salida a bolsa, y no va a ser una salida a bolsa pequeñita y sin importancia. Estamos hablando de más de $1 billón seguro que van a estar los dos ahí. O un billón y pico. Entre 1 billón y 1 billón, 2. Una cosa así. Billón con B, ¿eh? Por lo tanto, van a ser gente muy importante, pero ustedes dirán, no, bueno, pero es que ahora van a necesitar varios meses para poder entrar. No, no, porque esa norma la han cambiado. A partir de ahora, a partir de ahora, lo que han planificado es que la nueva norma que ha salido, la SEC, desde el 1 de mayo, para ser exactos, bueno, pues con esa nueva norma mmm, basta con 15 días de cotización. Han modificado además los ratios que pedían macro para poder entrar, están a menos de la mitad. Por lo tanto, tanto OpenAI como Anthropic van a estar cotizando en el Nasdaq a los 15 días. Y el mercado no va a ser el mismo. Recuerden que el mercado ya no va a ser el mismo porque en junio van a empezar a bajar fuertemente, está ya confirmado, a primeros de junio van a empezar a bajar el nivel que se exigía para poder operar intradía en Estados Unidos. Antes eran 25.000 y ahora se va a bajar a 2.000 o lo que el margen del broker te pida, ¿no? Pero además de eso, que va a hacer que mucho más inversor minorista se meta en mercado, el volumen va a subir y esto puede hacer cambiar las cosas, pues además de eso, vamos a tener este tema, que van a entrar grandes espadas a luchar ahí entre ellos, metidos ahí, que van a darle mucha más volatilidad al Nasdaq de la que ya tiene, porque de verdad supongo que no esperaremos que OpenAI y Anthropic se vayan a comportar como si fuera una utility o alguna cosa así. Por lo tanto, esto promete, y como decían, como dicen los toreros, vamos a tener muchas tardes de gloria por ahí, ¿no? Bien, pues tras esta introducción, que tiene temas bastante importantes a mi modo de ver, vamos a centrarnos en la historia. La bolsa está subiendo como si no hubiera un mañana, y el petróleo estaba a 60 y tantos cuando empezó la guerra y ahora ya se está moviendo en el entorno de 100, una cosa así. Es una subida enorme, la bolsa no reacciona. Bien, veamos la historia. 1978-1982. El petróleo en diciembre del 78 estaba a $13. 13. Y el SP500 a 96,11. La inflación andaba alta, que aún no se había recuperado del todo de todo el shock
de mediados de los 70 estaba en el 9 y subiendo. Pero ahora viene lo importante, fíjense. El lío empieza en Irán en 1978, había mucho descontento y hay una huelga de 37.000 obreros del petróleo iraní. En agosto del 79, Volcker llega a la Reserva Federal. Y la inflación tiene un choque ahí con un pico del 14,6 en marzo del 80. Vamos a verlo esto visto en un gráfico. Vale. Aquí empieza la huelga de los empleados de petróleo y el petróleo empieza a subir, se complica la cosa, las protestas son enormes y en enero del 79 se va al Shah de Persia, que era el que estaba en el poder hasta ese momento. Enero del 79. Y el petróleo decide ponerse a subir en serio. El petróleo está en rojo y el SP500 en azul. Y la escala del petróleo la tienen aquí a la derecha y la del SP500 a la izquierda. Bueno, aquí ya se monta el lío, sale el Shah de Persia, la inestabilidad de Irán es tremenda, el petróleo no para de subir porque hay muchos incidentes, el lío padre, y por si fuera poco, en noviembre del 79 llega la guinda del pastel porque llega la famosa toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, de la cual hay varias películas. Y el petróleo disparado, 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 disparado. Fíjense que el SP500, igual que ahora, no estaba haciendo mucho caso. Tiene aquí una corrección intermedia, pero luego el petróleo sube de 20 a casi 40, se dobla y el SP500 te pasa de 100 y poco a 140. Más, 140 y tantos. Igual que ahora. Igual que ahora. Y entonces también picaba mucho esto. Y la inflación la estaba tensando. Igual que ahora. Y nadie hacía ni caso. Bueno, de hecho era peor. Porque en marzo del 80 la inflación llega a un pico del 14,6% por culpa del petróleo que no paraba de subir. En marzo del 80. Aquí. Más o menos. Y con la inflación a 14 y pico por ciento tocando pico en las nubes, pues el SP500 seguía subiendo y subió. Entonces, por favor, vean esto. Está pasando otra vez. Pero no es la primera vez que pasa. Luego les voy a poner más ejemplos. El mercado es así. Ahora veremos por qué. Esto tiene una explicación. Pero no cometamos el error de operar diciendo, recuerden que no doy recomendaciones, estos son opiniones personales. Como les decía, no cometamos el error de decir, uy, como el petróleo está subiendo mucho me pongo corto, porque te lo vas a comer, porque ya no es la primera vez que pasa y ahora está volviendo a pasar. Bueno, por si fuera poco, en septiembre de 1980 empieza la guerra Irán-Irak. Aquí había un lío montado, absolutamente apoteósico, ya estaban los ayatolás por ahí en el poder, que no han soltado el poder hasta ahora, y ya, bueno, pues esto es el festival total. Y finalmente, pues el último hito importante es que en junio del 81 suben los fondos federales hasta un récord, el 19.10, y ahí ya sí que le empezó a hacer daño a la bolsa, ¿eh? Ahí sí. Pero fíjense la cantidad de tiempo que estuvo con Irán, con una cantidad de conflictos tremenda, con el cambio del Shah a los ayatolás, toma la embajada de Estados Unidos en Teherán, que se montó una apoteósica, la guerra Irán-Irak, otro lío también, todo el mundo pensando con la isla de Karg también en aquella época, y el SP500 tan tranquilo, con una pequeña corrección intermedia y venga a subir. Claro, luego vino Paco con la rebaja, evidentemente, y se pasó bajando desde enero del 81, pues 2 años enteros bajando y aún siguió bajando más. Resumido esto en cifras, 160% subió el petróleo, esto está mal, perdón, aquí me he equivocado, me acabo de dar cuenta. 22 meses, perdón, no es 18 meses, son 22 meses. Bueno, pero da igual. 160% sube el petróleo en 22 meses. 160%. Ojo, ¿eh?
46,2% sube la bolsa durante el shock, es decir, mientras el petróleo te sube un 160%, y luego cuando el petróleo se calma por fin y toca techo, la bolsa te cae el 27,1% en los 622 días siguientes. Ahí ya le picaba que la Reserva Federal estaba dando estopa a base de bien. Y no parece que la Reserva Federal que vamos a tener ahora con el amigo Wars y sus nuevos índices de IPC modificados para que parezca que hay menos inflación, no parece que esa Reserva Federal vaya a ser una hermanita de la caridad como quiere el gobierno de Estados Unidos. Para nada. Y les recuerdo que Powell se ha quedado como gobernador para votar en contra de todo lo que diga Trump. Porque están enfrentadísimos. Entonces no hay mayoría ahora mismo favorable a seguir las indicaciones del gobierno, ni de lejos, por mucho que el presidente sea Wars. Wars al final tiene un voto. Tiene influencia, claro, evidentemente es el presidente, pero tiene un voto. Eso no funciona como cree el gobierno. Entonces, si se pone la cosa fea con la inflación, que no les quepa duda que no van a dudar en atizar. Entonces, algunas lecciones que yo opino, le he dicho a la IA que me las pusiera porque yo creo que esto funciona así. El shock duró, no el error, 22 meses. Canoa sacudida reabría la herida y el petróleo seguía subiendo, pero el mercado se fue acostumbrando. Igual que ahora con Hormuz. El mercado se fue acostumbrando. Eso es lo que hay. Pero el verdadero verdugo, lo que provocó el mercado bajista, no fue el petróleo. Fue la respuesta de la Reserva Federal, con los tipos al 19,10, las hipotecas al 20%, el paro al 10,8. Ahí donde empezaron los problemas. El mercado es así. Eso de que se anticipa todo, pues no, históricamente no. Entonces, la bolsa reacciona muy tarde a veces. El SP500 hizo máximo histórico 6 meses después de que el petróleo tocara techo, como si le diera igual. Tardó 622 días posteriormente en caer un 27,1%. Por lo tanto, podríamos sacar la extrapolación de que la quietud actual no significa que ya ha pasado lo peor. Al final, hoy llevamos 9 semanas con el estrecho de Hormuz cerrado, el Bren a 117 y la bolsa apenas se ha movido. Pues como en aquella época. ¿Ven cómo no es una novedad esto? Si la historia rima, lo importante no es lo que pasa ahora, sino lo que pasará dentro de 6, 12, 18 meses. Cuando se acumule el daño económico y los bancos centrales tengan que decidir si responden a la inflación. Aquí va a estar la clave. Y eso es lo que va a estar vigilando el mercado. Entonces, cuidado con los análisis simplistas. Creo yo, ¿no? Que podemos sacar esa conclusión, que cuidado con los análisis simplistas de no, aquí no pasa nada porque el mercado no hace caso, está centrado en inteligencia artificial. El mercado hará caso cuando lo tenga que hacer. Cuando se materialicen los daños que está causando el petróleo. Ahora no se han materializado aún. Entonces, hay mucha gente que cree, buah, esto ahora cuando firmen la paz dentro de no sé cuánto, esto ya no va a hacer más que subir, 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 ¿no? Pues estamos muy equivocados. Porque entonces es cuando aparecerán las consecuencias. Y cada día que pasa con el estrecho de Hormuz cerrado, pues es un día con más problemas. ¿Cómo estamos ahora mismo? Pues miren, las últimas noticias que les puedo dar es que se siguen disparando los unos a los otros mientras dicen de una manera absurda que sigue el alto el fuego. Yo, francamente, a ver, tontos no somos, por favor, que no nos insulten a la inteligencia, no hay ningún alto el fuego, están disparándose los unos a los otros y ayer además hubo 3 personas fallecidas en Emiratos Árabes por misiles que les había tirado encima Irán. ¿Pero qué clase de alto el fuego es esa? Con 3 personas muertas. Lo voy a repetir. Entonces, están ahí enzarzados y además hay otro problemita. Bueno, vamos a seguir con otra infografía que les he preparado con este asunto que no es cuestión baladí. Pero antes de hacer esto, quería hablarles un poco más de nuestro patrocinador de Trade Republic. Una de las cosas que a mí personalmente más me gustan de este banco es el hecho de poder entrar en bonos.
cosa que la mayoría de bancos no se puede hacer, salvo que entres con cantidades muy grandes o te busques la vida mucho. Pero aquí se puede hacer de una manera muy fácil, está metido en la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo miro en Nvidia, pues aquí me salen un montón de bonos. Si pincho en la casilla de bonos, pues pueden ver que tengo un montón de bonos con los cupones, rendimientos. Puedo pinchar, puedo ver la evolución del bono, cómo ha ido, los últimos, estos en el último día, cómo ha ido la última semana, para hacerme una idea. Pero, por ejemplo, ahora está saliendo mucha deuda de hiperescaladores y, claro, como los tipos están altos, es uno de los problemas que tenemos, que hay bastante tensión en los tipos de interés. Recuerden que tenemos que seguir vigilando el bono americano a 30 años, que de momento tocó la semana pasada el 5% y no lo ha vuelto a tocar. Aquí tienen el cierre de ayer, se quedó en el 4,94%. Por lo tanto, stop. Por eso Estados Unidos está diciendo, ayer llegó a decir Trump que los incidentes que tenían eran toques de cariño, o sea, nimiedades. Pues, es que no puede, porque el bono americano a 30 ya le ha avisado, no vayas por ahí, tienes que parar, tienes mucho riesgo político, no puedes seguir por ahí. Trump, cada vez que se ha llegado al 5%, ha llevado a cabo un taco trade apoteósico. Esta vez no puede, porque evidentemente tiene otra contraparte, que es Irán, que estos están muy torcidos. Además, hoy, por cierto, se decía en la prensa que la facción de la Guardia Revolucionaria, lo decía un diario americano, no sé si era el New York Times, creo que era, no sé si he tomado nota. No, no he tomado nota, pero creo que era el New York Times. Que hay una facción que es la Guardia Revolucionaria que si sigue la guerra algo más, pues le conviene políticamente. Entonces están poniendo pegas a todo. El tema está difícil. Entonces depende ahora Estados Unidos de Irán, no basta con el taco trade habitual. Bueno, pues como les decía, los tipos están altos y aquí pues también a nivel particular pues se pueden encontrar cupones, claro, Nvidia es que es mucho Nvidia y tiene los tipos más bajos, pero si nos vamos por ejemplo a Intel, entramos en Intel, por cierto, observen también la cantidad de ETFs que hay de inteligencia artificial en la plataforma e incluso de inteligencia artificial y robótica, que es un tema muy interesante, ¿no? Vamos, si nos vamos a Intel y me voy a bonos, a ver, que están aquí, pues evidentemente los bonos tienen un cupón mucho más alto que el de Nvidia. Aquí hay cupones 5,63%, por ejemplo, febrero del 43, 4,88%, febrero 2028. Bueno, pues 5,15%, febrero del 2034. Cualquier compañía relativamente importante que se les ocurra, hay un bono aquí. Yo creo que este es un valor añadido muy potente que tiene nuestro patrocinador. Trade Republic. Recuerden que pueden descargarse la app pinchando en la descripción que hay justo debajo. Cuando empieza la descripción, justo lo primero, ahí está puesto el enlace para poder descargarse la app. Y, por ejemplo, pues si están interesados en este tema de la renta fija, pues ya ven que las posibilidades son tremendas. ¿Que a ustedes lo que les gusta es la deuda de los tesoros? Pues fíjense, Italia, por ejemplo, un país que tiene cupones bastante altos, pues hay cosas por aquí con cuponcillos como bastante interesantes, ¿no? 7,25%, 4,5%, en fin, bueno, hay que tener en cuenta también el rendimiento actual, la evolución del bono, pero quiero decir que por productos es lo bueno, que hay muchísimo abanico de productos para poder entrar. Trade Republic, nuestro patrocinador. Bien, voy a apoyarme, entre otras fuentes, en la infografía que les voy a poner ahora en este interesantísimo paper de BCA Research, que dice 7 razones por las cuales la crisis del estrecho de Hormuz no está haciendo daño a la economía, yo pondría por extensión a las bolsas. Bueno, me voy a quedar con 4 ideas del paper, más otra parte de investigación que he hecho yo. No voy a entrar en los 7 así en plan, si no nos vamos a quedar durmiendo aquí. Vamos a hacerlo interesante y divertido y verán cómo se puede explicar muy bien lo que está pasando. Ya lo hemos explicado en este hecho histórico. Ellos hablan de otros hechos históricos y de otras cosas y verán cómo vamos a sacar conclusiones importantes. En el paper, empezando un poco por el final,
hablan muy sucintamente del tema de la revolución iraní. Yo he profundizado más en la otra infografía, ha sido investigación mía. Ellos lo nombran aquí muy por encima. Dice que el petróleo sube el 166 y que el SP500 hace máximo histórico en noviembre del 81, que está mal, se han equivocado en el paper. Es noviembre del 80 y luego se hunde. Eso ya lo hemos hablado. Pero ponen otro ejemplo histórico muy interesante donde pasa algo parecido, que es la guerra del Yom Kippur. Mientras el petróleo sube 135% por el embargo que los países árabes ponen sobre Estados Unidos y sobre sus aliados, la bolsa bajó, pero bajó un 11%. Realmente cuando bajó en serio fue 7 meses después del embargo, donde cayó un 36%. Y además bastante rápidamente. Se volvió a repetir el mismo fenómeno. Bien, la paradoja actual ya la hemos comentado, el mercado no reacciona. Entonces, ¿por qué aguanta tanto? Veamos muy rápidamente los 7 motivos clave que yo creo que podemos aprender mucho. Uno, lo normal, que es que históricamente el impacto máximo en el crecimiento del Producto Interior Bruto no se ve hasta 4 o 6 trimestres después. Eso ya lo hemos visto. Pero hay otro factor, y es que los inventarios están amortiguando la caída. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Los inventarios están amortiguando de la pérdida de 14,5 millones de barriles que tenemos ahora mismo en Irán, están amortizando 11-12 millones. Aparte, no olvidemos, que aquí no lo dice, pero se lo digo yo, que Arabia Saudita ha conseguido retomar prácticamente todas sus exportaciones. Con lo cual yo diría que está prácticamente todo amortizado ya, porque Arabia Saudita está pasando todo el petróleo de un lado al otro del estrecho de Hormuz. Aquí tenemos el estrecho, como ven, creo que está esta barca que está pescando la sardina iraní y estos que están pescando pulpos, porque no hay ni un solo barco intentando salir ni entrar, y además, fíjense cómo se ha despejado toda esta zona, madre mía, es un desastre. Y esto lo vamos a pagar, pero en diferido, que es lo que estoy intentando demostrarles hoy con todos los datos que puedo. Lo vamos a pagar en diferido, que no les quepa duda. Eso de que esto no va a tener ninguna repercusión porque estamos subiendo ahora es un error. Es un error. Bueno, pues Arabia Saudita, como les decía, tiene un oleoducto que va de aquí a aquí. Ahí está donde están todos estos barcos agrupados. Por aquí saca el petróleo de esta costa a esta. Está trasladando 7 millones de barriles de un lado al otro. Y miren, la burrada de petroleros son los que están en rojo, que están entrando y saliendo y van ahí a cargar en ese oleoducto. Entonces el tráfico es tremendo, es impresionante. O sea, la fila que hay de petroleros entrando y saliendo es tremendo. Por lo tanto, ahí se está amortiguando un poco el tema. Además, hay más amortiguación aún porque Irán está pasando petróleo de contrabando, está colándole en el bloqueo a Estados Unidos más de un barco y de dos, e incluso está transportando por tierra y sacándolo por otro lado, aparte del petróleo también. Entonces, bueno, no es una cosa muy importante, pero lo está haciendo y esto hay que tenerlo en cuenta también. En cualquier caso, y ahora volvemos a la infografía, tengan en cuenta otra cosa muy importante. A ver, aquí es como el juego ese de la película famosa donde dos coches se acercan al precipicio y tienen que saltar antes de caer al precipicio, pero claro, el último que salta antes de caerse por el precipicio gana. Los dos están igual ahora mismo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por un lado, Estados Unidos tiene una presión política apabullante. Como siga así, va a perder las elecciones, porque la gasolina está a 4,50 y tantos, casi 4,6 en este momento en Estados Unidos, casi 4,6, cuando Trump prometió en su campaña electoral que estaría por debajo de 2. Entonces, claro, el cabreo monumental que tienen ahora mismo los votantes con él, pues es impresionante, es tremendo. Eso por el lado de Estados Unidos. Le está subiendo la gasolina, está subiendo el fuel de aviación para todo el mundo, por mucho petróleo que tenga Estados Unidos, por mucho lo que quiera, pero esos precios no paran de subir y es un problema para Estados Unidos de primera división. Para Irán, el problema que tienen es que se están quedando sin espacio de almacenamiento físico, porque aunque
pasan contrabando, aunque pasan algún petrolero que otro por aquí sin que se dé cuenta Estados Unidos, normalmente lo hacen pegadísimos a la costa, a su propia costa, y entonces se meten por aquí por la ruta de Pakistán, muy pegados a la costa de Pakistán, y alguno que otro se ha escapado. Pero aún así, el bloqueo de Estados Unidos les está haciendo puré. Y como tiene una capacidad de almacenamiento en tierra limitada, pues están teniendo que bajar su producción ya. Porque no se pueden permitir, como hemos explicado en vídeos anteriores, que no tengan capacidad de almacenamiento y tengan que cerrar los pozos, porque geológicamente los pozos iraníes tienen el problema de que si los cierran, posteriormente cuando los abran, la capacidad se habrá reducido entre un 30 y un 50% para siempre, porque se habrá filtrado agua, el problema de la arcilla que está debajo, hay una serie de problemas geológicos en los que no vamos a entrar, que limitarían ya la capacidad de los pozos para siempre, y eso no se lo puede permitir Irán. Entonces, ¿qué está haciendo ya? Rebajar la producción, porque no tiene tanta capacidad de almacenamiento y se tiene que anticipar. Entonces van a ir bajando la producción para no parar del todo el pozo o aguantar lo máximo posible. Se calcula, según expertos de la Agencia Internacional de la Energía, que Irán, que se estaba moviendo unas exportaciones bastante variables, que siempre ha tenido sanciones y cosas entre 2-3 millones de barriles diarios, ha debido rebajar ya 400.000 barriles diarios por este motivo. Entonces tampoco tiene un tiempo limitado. Eso sí, una de las claves de esta semana, y esto ha sido muy importante, pues ha sido que la inteligencia, bueno, según la prensa americana, citando fuentes de inteligencia de la CIA, inteligencia militar y demás, Irán podría aguantar más de lo que nos creemos, es decir, rebajando la producción lentamente, quizá pudieran aguantar entre 3 y 4 meses. Y no prácticamente ya sin capacidad de almacenamiento como se estimaba hasta ahora, que a finales de mayo ya no tenían capacidad. Podrían estirar eso 3-4 meses. Si eso es así, Estados Unidos no se puede permitir el lujo de aguantar 3-4 meses para llegar a un acuerdo. Estados Unidos evidentemente está loco por llegar a un acuerdo y terminar con esta pesadilla en la que se han metido. Pero hay otro problema. Primero, la radicalización de una parte del poder iraní que es más que evidente. Y por otro lado, que ya puede decir Estados Unidos propuestas que Irán siempre acaba con la misma coletilla, que cuando se llega al acuerdo final, el estrecho de Hormuz va a quedar en poder de Irán, con sus cabinas de peaje y con todas sus historias. Cabinas de peaje las tienen aquí, en estas islas de aquí. E Irán sigue RQR, diciendo que tienen que reconocerle que ellos van a controlar, y además te mandan unas encíclicas, el estrecho vivirá una época de paz y de seguridad con el control iraní. Madre mía, ¿quién confía en el control iraní para que haya una época de paz y tranquilidad? Es que, ¿saben lo que yo pienso? Que no va a haber ninguna época de paz y tranquilidad. Y no se lo digo yo, lo dice también este paper de BCA, como vamos a ver. Tras todas estas consideraciones que creo que son importantes, volvamos a la infografía. Bien, entonces, de momento estábamos chupando del bote de los inventarios, ¿vale? Prácticamente estaba amortiguando todo el problema que teníamos de falta de petróleo. Pero, no lo dice este paper, pero lo dicen otros papers de JP Morgan y de Goldman, por eso lo he puesto ahí en rojo, en junio ya los inventarios empiezan a no dar de sí. Y empieza ya a haber un déficit creciente, creciente, creciente. Y a partir de septiembre, los inventarios están caput. Por lo tanto, si no se ha abierto a partir de septiembre, vamos a pasarlo muy mal. La crisis va a ser muy dura. Y con retardo lo acabaremos pagando al cabo del tiempo, como ha pasado en ocasiones anteriores. Primero la inflación empezará a subir, luego vendrán los problemas, la Reserva Federal, etc. Segundo motivo de por qué estamos aguantando, porque hay menos intensidad petrolera, es decir, la economía usa menos petróleo por unidad de Producto Interior Bruto. Eso es así, muchísimo menos que antes. Pero el sistema es muy frágil también, no nos confiemos mucho con esto. Tercera posibilidad, pues que las expectativas de inflación de momento están ancladas, porque la gente cree que esto se va a arreglar y que la inflación no va a subir. Bueno, cuarta razón, la respuesta fiscal. Hay una bajada general de impuestos sobre el combustible.
Y esto lo están haciendo muchísimos países, no solo Estados Unidos, y están amortiguando también la subida del petróleo. Sexta razón, y esto no me dirán que no es cierta, el boom de la inteligencia artificial. Hay tal cantidad de inversión ahí, tanta cosa, que, bueno, pues la brutal entrada en inteligencia artificial, pues está causando que esto haga también de efecto amortiguador. Y por último, pues que está convencido el mercado de que va a haber un acuerdo y que la curva está en backwardation, es decir, conforme tenemos los vencimientos más alejados, pues tenemos menos precio, porque el mercado está convencido que se va a llegar a un acuerdo pronto. Pero ojo a esto, ojo a esto. La probabilidad de que están dando en el mercado de que Estados Unidos e Irán lleguen a algún acuerdo en los próximos meses es de casi el 60%. Pero fíjense lo que está descontando el mercado, y esto sí que está sacado del paper de BCA. La probabilidad de que este acuerdo sobreviva más de 12 meses es tan solo del 30%. Ojo, riesgo real. El acuerdo puede ser temporal. Y los UTIs, en el otro lado, en el Mar Rojo, ya demostraron que no hace falta sofisticación militar para cerrar rutas vitales. Probabilidad de que este acuerdo sobreviva más de 12 meses, 30%. Es que yo estoy muy de acuerdo con esto. Con otras cosas estoy más y con otras menos, pero con esto estoy muy de acuerdo. Hay mucho peligro de que esto no se va a cerrar en mucho tiempo. Es que estoy convencido, viendo las posturas de unos y de otros. Esto no está preparado para una paz duradera. Vamos a tener un lío tras otro durante una buena temporada y cuando no sea por una cosa, será por la otra. Pero aquí vamos a tener problemas para largo. Entonces, por curiosidad, no, esto no, yo le haría un caso relativo, el BCA, ¿qué hace? Pues ante todo esto, y pensando en el medio largo plazo, no tanto en el corto plazo, está sobreponderando energía, utilities, consumo básico, salud, bonos del gobierno. Aquí podría ayudarnos nuestro patrocinador, como ya hemos comentado antes, Trade Republic, en su plataforma tiene muchas de estas cosas, bonos protegidos contra inflación, francos suizos, oro. En bolsa están neutrales, están esperando para ver qué pasa y están prudentes en consumo discrecional, en comunicaciones, en la eurozona y los mercados emergentes. Y concluyen que hay tres cosas a vigilar y tienen toda la razón. ¿Qué pasa con el estrecho de Hormuz? ¿Se abre o no se abre? Está muy bonito todo esto de las negociaciones, pero ¿se abre o no se abre? Esto va unido al 2, se concretan las negociaciones, se complican, y 3, pues hay que estar atentos al boom de la inteligencia artificial. Si da señales de fatiga no, si la inteligencia artificial se rompe, se nos rompe el muñeco entero, eso es lo que dicen. Luego ahora nos tenemos que preguntar, ¿pero se va a romper el muñeco? Una de las fuentes por las cuales se está manteniendo la subida viene del grupo de inversores minoristas, que no es un grupo para nada despreciable, ni hay que usarlo como indicador de sentimiento contrario, ya no, es un grupo demasiado importante y que pesa mucho, mete muchísimo dinero. Además aquí mucho family office y particulares muy altos. Bueno, fíjense cómo está entrando dinero en la tecnología por parte de los inversores particulares. Hemos tenido la semana con más entrada de dinero en la tecnología por parte de estos inversores, según este gráfico de JP Morgan, desde el año 2020. Está entrando un pastizal, como si no hubiera un mañana ahí. Hoy, por ejemplo, en Zero Hedge, pues he hecho un pequeño resumen de un montón de gráficos que han publicado. Dicen que la bolsa está subiendo con mucha fuerza, que el Nasdaq va muy por encima de su tendencia normal y que la subida parece cada vez más exagerada, ¿no? También se basan en comentarios de McElligott y de Market Hare. La clave está en que muchos inversores han llegado tarde. Entonces hay un montón de gente que está persiguiendo la subida comprando a toda prisa. Y además sigue habiendo flujos automáticos de los CTA, ya no tanto, pero aún queda cosas por ahí que empujan. La subida se está alimentando a sí misma. Además hay un fenómeno muy curioso, y es que si tomamos la volatilidad que tiene el mercado cuando sube y la volatilidad que tiene cuando baja, está el mundo al revés. Normalmente cuando la bolsa sube lo hace despacio y tranquila y la volatilidad baja. Y cuando baja sube mucho, pero ahora está pasando al revés. Es justo al revés.
Eso no es normal. Esto nos indica que hay una presión compradora pues totalmente fuera de lo normal. Y además, había muchos gestores que iban poco cargados en tecnología y ahora están corriendo detrás del movimiento. Entonces es una subida pues un poco rara, es una subida con persecución, más que una subida por convencimiento. Comentaban todas estas fuentes que la volatilidad al alza, por lo tanto, es totalmente anormal, que la proporción entre put y call es también muy anormal, hay demasiados call y que hay cada vez menos protección a la baja. Eso es muy peligroso porque recuerden que un mercado, como nos pasó en la caída anterior, cuando está muy protegido, luego cuando vienen los problemas le cuesta mucho bajar. ¿Por qué? Pues porque las coberturas hacen de colchón. La gente monetiza las coberturas y no vende el subyacente. Pero ahora estamos al revés. Estamos desnudos completamente. Además, cuantitativamente hablando, se ve muy bien porque no hay soportes importantes más allá del 7200 o por ahí. Si el mercado le da por caer, cae en picado porque no tiene soportes. Sin embargo, tiene muchas resistencias y muy importantes. Y comentan todas estas fuentes que esto les recuerda pues el periodo 1997 a 1999, mercado subía sin parar, poca sensación de riesgo, mucho miedo a quedarse fuera, y se parece el ambiente, ¿no? Euforia, persecución, confianza creciente, pero a mí no me parece que de momento, salvo en semiconductores, donde estamos con una burbuja total, ahí sí que lo tengo clarísimo, en semiconductores, por favor, prudencia, porque eso está demasiado pasado de rosca, es una exageración cómo está el sector de semiconductores, ha subido el 60% en muy poco tiempo. En el resto de cosas no estamos en burbuja. Y a las pruebas me remito. No es que lo diga yo, es que Bank of America publicó esta semana un paper con un indicador que tienen para calcular cuándo algo está en burbuja o no. Un indicador complejo que se centra en varios puntos y tienen lo que llaman el Bank of America indicador de riesgo de burbuja. Bueno, pues ahora mismo en riesgo de burbuja, los 7 magníficos ni de coña. Miren dónde está. Burbuja es cuando este indicador está por encima de 0,8. Y miren dónde están los 7 magníficos, que ni de coña. O sea, aquí no hay ningún peligro de burbuja. Sectores semiconductores sí, que no está aquí. Lo ponen aparte más abajo cuando desglosan por sectores. Ahí sí que están. Pero los 7 magníficos no están en burbuja. ¿Quién está en burbuja? Está en burbuja el petróleo, evidentemente, porque ha subido muchísimo. La bolsa de Corea, el Kospi coreano, cuidado con la bolsa de Corea, que la gente se está emocionando mucho porque ha subido el chorrocientos por cien en 4 días, pero la bolsa de Corea sube porque hay solo dos valores, Samsung y Hynix, que son del sector de otras cosas, están en memorias, almacenamiento y todo esto, y como este sector de memorias, almacenamiento no para de subir, porque no hay memoria suficiente fabricada para toda la demanda que hay, pues ha distorsionado completamente a la bolsa de Corea. Entonces, el Kospi coreano es un desmadre. El indicador de burbuja de Bank of America, como ven, está en alerta roja, por lo tanto, hay que moverse con mucha prudencia. Y por último, pues esto que ponen ellos de BCOM, que es el índice Bloomberg de materias primas. Esto también estaría en burbuja, sobre todo afectado por el petróleo. Luego está muy cerca de burbuja el Nikkei japonés. Aquí sí que habría que andarse con más ojo, aunque no está dentro de la zona, pero lo está rozando. Sector energía, pero ya están claramente por debajo. Y luego está la tecnología en general, que a ver, no está barata, los 7 magníficos sí que están mejor, pero la tecnología en general, aquí ya estarían incluidos los semiconductores y otro montón de cosas. Bueno, está cara, pero no está en burbuja para nada, no lo está, no lo está. ¿Y quiénes están con la baratura, válgame la palabra, ¿no? Que no creo que no existe, mayor? Pues el CAC francés, el DAX, sector financiero, bueno, y alguna otra cosa más que hay por aquí. Bolsa europea se ha quedado muy trastornada, ¿no? El, el Nasdaq, como tal, Nasdaq estaría aquí, es decir, lejos de burbuja, es este de aquí, y el SP500 más lejos aún. O sea que la burbuja está muy concentrada en semiconductores y en la bolsa coreana, materias primas y demás. En el resto de cosas no tanto. Por lo tanto, aunque la situación se parece mucho,
no estamos en el peligro máximo ni de lejos, ni estamos ahora mismo en 2000 a punto de pincharse la burbuja.com. No lo estamos. Las cifras son claras. Sí que es cierto que, bueno, pues el Nasdaq siempre ha tenido más volatilidad que el SP500, es evidente, pero ahora como está la cosa calentita en determinados sectores tecnológicos, como pueden ver, el gap entre la volatilidad del Nasdaq, que está en azul oscuro, y la volatilidad del SP500, que está en azul clarito, es el más grande de los últimos tiempos, ¿no? Hay muchísima más volatilidad de lo normal en el Nasdaq comparado con el SP500. Además, en el paper Bank of America, no quiero hacer esto pesado con tantos datos y tanto gráfico, en el paper Bank of America demuestra con otros estudios complementarios, sobre todo cuando analizan valor por valor del Nasdaq, si está en burbuja o no, que el número de valores que digamos que estarían con bandera roja en este momento comparado con el número de valores que estaban con bandera roja también en el 2000, no tiene ni punto de comparación, no se parecen nada. Por lo tanto, quitado el sector de semiconductores, no estamos ahora mismo en burbuja por mucho que se haya subido, y por lo tanto esto quiere decir que por muy loca que nos parezca la subida, podría continuar perfectamente. Paco vendrá con la rebaja después, con todo esto que está pasando con el petróleo, pero ahora de momento, como han visto, por mucho más que suba el petróleo, no hay una correlación directa a corto plazo entre eso y que baje la bolsa. Creo que es el mensaje más importante que, que quiero lanzar en este vídeo. A mí, respecto a la inteligencia artificial, me preocuparía más otra cosa que eso de la burbuja, que como han visto, no quiero entrar en mucho detalle, que ya les he dado mucho lío hoy, pero no hay burbuja. No estamos en la misma situación del 2000. Aunque sí hay algo en que se parece mucho al 2000, y ahora explicaré qué significa este gráfico, que es importantísimo también para donde yo creo que hay problema en la inteligencia artificial. A ver, esta semana hemos comentado en varios vídeos, pero lo voy a volver a repetir porque me parece un concepto que no se nos puede escapar, que por mucho que queramos ver con buenos ojos todo el crecimiento de OpenAI, de Anthropic y compañía, Grok, Gemini y toda esta gente, a ver, aquí tenemos un tema. En el año 2000, la demanda de Internet era apoteósica, la demanda de fibra era apoteósica, y todas las compañías que ponían la fibra, todos los carrier que se llamaban en ese momento, se estaban forrando y las expectativas era de que se forraran a lo bestia. Lo mismo que los que están ahora con el tema de la inteligencia artificial en cuanto a fabricación, producción de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se pensaba que aquello era ilimitado y que la demanda iba a subir muy por encima de donde estaba. Y subió. Y se multiplicó más aún de lo que se estaba esperando. Y sin embargo, los carrier se arruinaron. A pesar de que pasó lo que se pensaba que iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento en que era tan chollo, era tan las perspectivas, era todo tan maravilloso, era todo la repera, era todo tan no sé qué, que se tendió fibra óptica hasta por debajo de los desiertos. Había un exceso de capacidad de fibra óptica alucinante. ¿Y qué pasó? Que al final no se pudo usar y se la comieron por muy buenas perspectivas que había, porque si tú exageras en las cosas, entonces ahora tenemos una situación muy parecida y varios bancos de inversión durante la semana han incidido en eso. Ahora tenemos una situación muy parecida. Caramba, ¿de verdad van a mantener los márgenes para toda la vida Nvidia y toda esta gente produciendo y produciendo y produciendo? Pues no ven que es lo mismo. Los márgenes de ese tipo son insostenibles. Y tarde o temprano, pues el mercado te pone en tu lugar por la propia definición de las cosas. O sea que esto no va a durar eternamente, aunque aún no es una cosa cercana. Pero esto tengámoslo en cuenta. Y luego el segundo problema, que es lo que tengo puesto aquí, es esta economía circular que se han montado entre ellos, que es extremadamente preocupante. Muy preocupante. Miren, estos son los backlog, los ingresos por backlog, que son contratos que están ya firmados, pero que aún necesitan ponerse en marcha, ¿no? Entonces, Microsoft, observen
que todo ese negocio que tiene pendiente y demás, tiene de 627.000 millones, 280.000 millones son de OpenAI. Y un poquito más de Anthropic. Prácticamente la mitad de todo lo que tienen previsto para el futuro está centrado en OpenAI y en Anthropic. Oracle ni les cuento. Oracle depende de más de la mitad de OpenAI. Google depende de prácticamente la mitad de Anthropic. Y Amazon depende prácticamente la mitad de OpenAI y de Anthropic. Problema es que toda esta gente financia a Anthropic y a OpenAI, sobre todo OpenAI, que como se ven es el mayor problema. Toda esta gente financia a OpenAI y luego recibe dinero de OpenAI del negocio que ha firmado con ellos. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Dónde está el problema? Digo, a ver, esto es legal, esto es perfectamente legal, pero ¿dónde está el problema? Que como OpenAI te salga rana, te vas a comer frito con patatas todo, Microsoft, Oracle, Amazon, Google y todo el mundo. Este es el problema. Y claro, que no se les olvide ese articulito que escribió hace unos días el Wall Street Journal, que ha puesto los pelos de punta a todo el mundo, y claro, y este gráfico está venga a circular por ahí. Esto lo publicó el medio de comunicación de Information, que es muy especializado en tecnología y que es muy respetado. Cuando OpenAI salió, el Wall Street Journal diciendo que no está cumpliendo sus objetivos, entre otras cosas porque se lo está comiendo Anthropic. Pero hay otro problemita: la inteligencia artificial china. DeepSeek, por ejemplo, no está a la altura de un ChatGPT 5.5 porque no lo está, porque yo tengo una inteligencia artificial suiza que está basada en DeepSeek, esta la tengo como secundaria y no. Va bien, suficiente para la mayoría de la gente, pero para el nivel de exigencia que le pido yo, no. Entonces, digamos que DeepSeek puede estar a nivel del 5.3 de ChatGPT, pero va ganándole terreno. Tarde o temprano llegará ahí. Pero claro, DeepSeek es el 97% más barato que Anthropic y ChatGPT. Pues para una gran empresa que no le hace falta tanta perfección, pues en lugar de gastarse una fortuna con estos dos, acabará gastándoselo ahí. ¿Cuántos usuarios no habrá que no necesiten tanto grado de perfección que se van a quedar ahí? Al final es como todo lo que hace China. Yo unos calzoncillos de China, con perdón, no me los voy a comprar. Pues yo no me pongo eso, a saber de qué lo han hecho. Yo un enchufe de China no me lo compro, porque me da miedo, porque sé que es de mala calidad y al final me puede pegar un cortocircuito. Pero tengo 50.000 cosas aquí encima de la mesa que están hechas en China. No son de una calidad maravillosa, pero están tan baratas comparado con lo que costaría producirlas aquí, que bueno, pues lo aceptas y ya está, y tiras para adelante. Tenemos toda la casa llena de cosas así. Eso va a pasar también en la inteligencia artificial. ¿Cómo diablos piensa toda esta gente con esto, con este CAPES brutal y todas estas cosas, defenderse de ese ataque de la inteligencia artificial china? Que además, que no se nos olvide una cosa, han conseguido hacerlo ya todo con tecnología china. DeepSeek, 97% más barato que ChatGPT, un poco peor, pero tampoco tanto, 97% más barato y encima ya no usan a Nvidia, están basándose en Huawei. Todo es China. China está empezando a alcanzar una independencia en inteligencia artificial y creo que todos conocemos a China, el daño que puede hacer cuando te hace la competencia con sus productos de peor calidad pero infinitamente más baratos. ¿Cómo se va a defender OpenAI de esto? ¿Y Microsoft qué le va a pasar entonces? ¿Y Oracle? ¿Y Amazon? ¿Y todo el mundo? Este es un problema que está ahí y verán cómo acabaremos hablando del mismo durante bastante tiempo. Tomen nota, lo dejo ahí. Por cierto, hablando de China, se me ha olvidado comentarles una cosa. Creo que China está ya hasta las narices del tema de Irán.
Sobre todo porque esta semana han bombardeado o han atacado los iraníes a un petrolero chino y eso les ha sentado muy mal. Y el ministro de Asuntos Exteriores ya le han mandado a capítulo a China y ha estado en los días recientes allí. Él dice que una visita con mis amigos chinos y un cuerno. Ha ido allí porque los chinos le han llamado a capítulo. Entonces veremos cuánto puede resistir Irán la presión china para firmar de una pastelera vez un acuerdo. Entre otras pequeñas cosas, es que China es prácticamente el 90% de todo el petróleo que exporta Irán. Y no se pueden permitir que su principal cliente, que además es infinitamente más poderoso que ellos y con una capacidad de presión para ellos inasumible, vamos, a ver cuánto pueden aguantar sin firmar el acuerdo y seguir enfadando a su cliente chino, que es pues prácticamente su único cliente. No esperen ustedes que Irán vaya a tener una cola de compradores con todos los líos que se llevan, ¿no? Más las sanciones, más todas las cosas. Cualquier caso, les repito una idea que ya les he dicho antes. Yo creo que esta guerra va para rato, que esto no se va a solucionar tan fácil ni de broma. Y en medio de todo esto, pues te dan ayer un dato de empleo maravilloso, como siempre. Bueno, esto ya lo saqué en el vídeo de ayer, perdonen los que ya lo vieran que lo repita, pero como hay mucha gente que solo ve el vídeo de las 4 claves de la semana y esto es de suma importancia, pues lo voy a comentar aunque sea brevemente. Zero Hedge hizo un artículo increíble en cuanto salió el dato de empleo, destacando un montón de agujeros que tenía el dato de empleo. 115.000 empleos, pero Zero Hedge destacaba que en 46.000 estaban en educación y salud y 38.000 en mensajería y reparto. Esto yo no lo entiendo. Mensajería y reparto, 38.000 empleos. Los Uber están por ahí. No sé, es una cosa muy rara. La economía real no acompaña. En manufacturas menos 2.000 en el dato actual, menos 73.000 en 12 meses. Pero miren esto. Toda la subida de empleo que vieron ayer se la inventaron con su modelito BIR del Departamento de Empleo, que es un modelito que suma los empleos de empresas que se han creado durante el mes y claro, tú no tienes los datos, es supuesto, esto lo hace una hoja Excel o algo así, y quita las empresas que han quebrado y que no te ha dado tiempo a que te lo comuniquen. Esto está sometido a la crítica más tremenda que se puedan imaginar por parte de todos los economistas del mundo. Este modelo no sirve e induce a errores metodológicos gravísimos. Hasta hay gente que piensa que este dato se lo inventan políticamente o lo retocan, entre comillas. Al final, 391.000 empleos sumados por este ajuste que está sometido a todo tipo de críticas. Esto es que no tiene ni pie ni cabeza. Si nos vamos a la otra encuesta, la que hacen para el paro, que es la de empleados, te da menos 226.000 en abril. Esta es más fiable que la otra, pero claro, si a la encuesta real le sumas 391.000 de los ajustes esos que solo ellos saben de dónde se los han sacado, te sale un dato en positivo. ¿Y el paro por qué no sube? Pues porque el paro no sube porque parte de la gente está saliendo de la fuerza laboral. Luego, otra inconsistencia. Tiempo completo menos 424.000, tiempo parcial más 123.000. Como ven, parecía un buen dato de empleo, pero cuando lo miras de cerca te quedas desolado. Y al final hay que recordar una cosa. Esta semana hemos conocido el ISM de servicios y el ISM de servicios, pues no debemos olvidar que es el 85% prácticamente de la economía de Estados Unidos y que ese ISM de servicios pues ha quedado en la subpartida de empleo en 48, es decir, en contracción. Bien es cierto que el paro semanal y que ADP sí que te están dando unas cifras decentes, pero al final a mí me echa muy para atrás este dato de ISM, de empleo. Es que servicios, está todo ahí y no está bien. Mucha confusión. Luego no se dejen llevar por el dato de empleo de ayer, porque una vez más, francamente, no sirve para nada y francamente no se lo cree ni el que asó la manteca. Sobre todo por esto de aquí, por el ajuste ese del modelo nacimiento-muerte. Bien, pues vamos a terminar como siempre pues dando un repaso a las ideas más importantes que nos cuenta Hartnett en su paper de cada fin de semana, que esta semana pues la ha titulado Living in a Material World, viviendo en un mundo material. Bien, nos saltamos, perdón, el parrafito de cifras y luego vamos a esto de espíritu del mercado y caramba, no se puede ser más duro, ¿eh?
dice que no hay nadie más enfermo que Europa. Es que tiene la razón. Eso ha sido una constante durante toda la semana. Los datos macro de Europa están saliendo fatal. Le está afectando muy gravemente el tema de la guerra. Ya estaba débil y la están rematando. Vamos camino de crecimiento nulo negativo en Europa y la inflación tensándose. Entonces, Harnett tiene razón. Primera cosa, es que encima no tiene inteligencia artificial. Europa se ha quedado totalmente fuera de juego con la inteligencia artificial. Lo que hay en Europa es poquísimo. Todo está en Estados Unidos, China, Corea, todo este tipo de sitios. Un desastre, de verdad. Luego, una dependencia en temas energéticos tremendo que le hace mucho daño. Y encima está dominando el sector de automoción que no va bien. Y Trump le está amenazando con ponerle un arancel del 25%. Por si fuera poco, ¿no? Todavía peor. Y luego suelta una frasecita y al final que te quedas así como diciendo, dice, terrible panorama para el dólar si no consigue rebotar frente al euro. ¿Qué quiere decir con esto? Porque esto tiene mucha miga. Lo que quiere decir es que si con una Europa hecha una birria, con una debilidad macro total, el dólar no sube contra el euro porque lo tiene a huevo. Si Europa está hecha unos zorros y Estados Unidos no. Entonces ahora es cuando el euro se debería debilitar contra el dólar. Entonces piensa que si ahora no aprovecha el dólar contra el euro para subir, es que el problema lo tiene el dólar. Entonces el que tiene una debilidad estructural es el dólar y cuidado con él. Y tiene toda la razón que quieren que les diga. Yo creo que tiene toda la razón. Luego dice que la bolsa sube anualizado un 20, el oro un 30, que suban los dos a la vez, que no es muy normal y que históricamente pues eso no ha sido muy habitual. Habla de los bancos centrales, muy bueno no es, porque por primera vez desde el año 2023 los bancos centrales de mercados desarrollados tienen más subidas de tipos que bajadas. Y esto, pues ya digo, no pasaba desde agosto del 2023. Muy bueno para el mercado esto no es. Y como siempre es que hay que analizar, dejarme todo, esa parte final de la frase tiene mucha miga, ¿no? Porque lo que dice es que aquí hay un boom nominal, ¿no? Que hay que explicar esto bien, ¿no? Lo que se refiere es que cuando hay un boom nominal es porque estás creciendo en términos contables, pero una buena parte de toda la subida viene por la subida de los precios, que realmente no es un incremento de la actividad de la economía. Entonces se produce una cosa curiosa, la economía presuntamente sube, aunque no es real porque está subiendo por el efecto de los precios, pero como la economía sube, a los bancos centrales les asusta, los bancos centrales empiezan a soltar estopa con los tipos de interés y aún complican más todo este jaleo. ¿Vale? Entonces cuidado porque él no para de repetir en los últimos papers todo ese asunto del boom nominal, es decir, que no se está teniendo en cuenta que la mayor tensión de la inflación está distorsionando estos datos. El párrafo siguiente habla de algo muy interesante y es que él ve que la gran oportunidad está en el sector de materiales. ¿Por qué? Porque ahora mismo el sector de materiales tan solo es un 2% del SP500, lo cual está cerca de los mínimos de 30 años. Aquí lo tienen en este gráfico. Ahí está. Desde el año 2000 no significaba tampoco para el SP500 el sector de materiales. Es bastante raro, ¿no? Apenas el 2%. Y claro, y él dice, ¿y todo esto sucede con el lío padre de geopolítico, con un gasto militar tremendo, con una lucha por los recursos, con un boom del CAPEX en inteligencia artificial? Esto más bien lo que es favorable para el sector de materiales, ¿no? Por esto, él cree que este puede ser el gran rezagado y que puede ser el que lo pone aquí, ¿no? El que puede ser el gran mercado alcista tapado con el tiempo, porque todo está muy favorable para que esto cada vez tenga más importancia en el SP500 y no menos como está sucediendo. Y luego cita otro factor del cual no hemos hablado nunca, pero que tiene razón. También puede haber un factor favorable en el hecho de que quedan 35 días para que empiecen los mundiales en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Y esto qué tiene que ver con la economía? Pues mucho, porque la organización de unos mundiales de fútbol pues supone
un mayor incremento del consumo, un mayor trasiego de gente, más turismo, los patrocinadores mueven también mucho dinero, en fin, hay una serie de movimientos económicos realmente muy importantes en torno a un campeonato del mundo. Los flujos semanales han sido de fuerte entrada de dinero en cash, 136.000 millones de dólares, que se ha ido a cash, a la cueva, 25.900 millones de dólares que han entrado en bonos, pese a que los bonos han estado pues bastante tensos. 2.600 millones de dólares han entrado en bolsa, 1.900 millones de dólares han entrado en criptos, lo cual no es ninguna tontería. Sin embargo, han salido 1.200 millones de dólares de oro. Vamos a pararnos un segundo en esto que dice de las criptos, que ha entrado mucho dinero. Pues es verdad, y durante la semana, por ejemplo, el Bitcoin ha tenido una notable recuperación, y lo he traído a colación porque técnicamente hablando está ante un hecho muy importante, y es que, como vemos, el Bitcoin, con toda esta recuperación, ha chocado contra la media de 200. Se metió por debajo, como vemos aquí, allá por el mes de noviembre del año pasado, y en ningún momento había vuelto a acercarse a ella. Ya lo ha hecho. La ha tocado y ha retrocedido, como es normal, porque estos niveles ya saben que son muy psicológicos y muy difícil de pasar, ¿no? Pero ahí está. Si rompiera la media de 200, se podría sacudir toda la tendencia bajista en la que ha estado metido durante varios meses. Así que muy importante, ¿eh? Vamos a estar muy atentos con el Bitcoin. Vamos a terminar con estos dos párrafos. El paper sigue con muchas más cosas, habla del mundial y todo eso, pero no me parece interesante. Pero vamos a centrarnos aquí, que donde creo que sí que hay cosas muy importantes. Me he tomado aquí algunas notas que no quiero que se me escapen, ¿no? Como vemos en el primer párrafo, Harned aquí se moja y nos da su lista de favoritos para el 2026. En primer lugar, nos dice que evidentemente la tecnología pues está entre los alcistas y entre los favoritos, pero lo que deja caer es que ese es un alcista que lleva ya muchos años corriendo y por lo tanto no es nuevo. Entonces él cree que lo realmente interesante son tres mercados que están girando ahora desde mínimos seculares y donde el dinero todavía puede entrar barato. Y se refiere a materias primas, a emergentes y a empresas de pequeña y mediana capitalización. Materias primas, emergentes y empresas pequeñas. Ahí es donde él cree que puede estar el hueco. Entonces, él cree que todas estas pueden estar ante un punto de inflexión secular, es decir, no a un rebote técnico de unas semanas, sino que puede ser un tema que dure años, potente, ¿no? Entonces dice que Harnett piensa que estos tres bloques han pasado tantos años castigados que ahora se están dando la vuelta de verdad y por lo tanto por eso los considera tan interesantes. Luego vuelve a repetir pues, los factores que pueden llevar al sector de materiales a las nubes, habla de los 750.000 millones de dólares en CAPEX, habla de todo lo que del tema geopolítico, hay que hablar entonces del cobre, litio, tierras raras, uranio, níquel, todo este tipo de cosas. Los 3 billones de dólares en defensa global, ahí todo eso son materiales. 3 billones de dólares en defensa global, la OTAN, Israel, Ucrania, China, India, Japón, Polonia, Alemania, están todos comprando armas como locos. Así de claro. Y a un ritmo que no se veía desde la Guerra Fría. Y evidentemente, cada misil, cada tanque, cada dron, cada barco está lleno de materiales. Por eso él cree que van a subir. Y un tema muy importante, el déficit de 4 millones de viviendas que lo pone ahí que hay en Estados Unidos. Habrá que construir muchas viviendas y evidentemente las viviendas también son materiales. Está dando razones para explicar por qué cree que este sector puede ser el gran ganador. Y habla del ETF sobre el acero, que dice que está en los máximos desde el año 2008, chart 12, vamos a verlo. Es el SLX sobre el acero y Harnett pues está muy pendiente porque él cree que si fuera capaz de romper los máximos del 2008 pues podría tener una tendencia alcista realmente muy potente y muy importante. Claro, es que lleva 18 años atascado en resistencias. Así que Harnett ahí defiende su tesis de que los materiales es en lo que hay que fijarse. Y claro, ¿quién tiene muchos materiales? Pues los países emergentes, evidentemente.
En el último párrafo, pues hace una comparación entre los sectores que él cree que están ya un poco desmadrados, como puede ser, por ejemplo, semiconductores, la inteligencia artificial, y él apuesta por los que van rezagados, ¿no? ¿Y por qué? Pues ahí cita una serie de cuestiones históricas que son bastante importantes y que pueden explicar este asunto. Vamos a repasar la historia. Me he tomado yo aquí algunas notas para que no se me escape nada. En 1999, en plena burbuja de Internet, todo el mundo creía que solo iban a subir las .com. Pero los emergentes, que estaban hechos polvo después de la crisis asiática del 97 y de la rusa del 98, pues también dieron un subidón espectacular en la fase final del rally de la burbuja del 2000. En 2007 y 2008, en plena burbuja subprime y de crecimiento chino, todo el mundo estaba con las financieras y con las inmobiliarias. Pero el petróleo, que también estaba bastante comprado, todo se ha dicho, voló desde 70 a 147 en pocos meses. Y era el último estirón antes del derrumbe. Luego ya se cayó el mercado. Entonces dice que hoy estamos en una situación parecida y cree que los humillados, esos que se han quedado rezagados, son los materiales, consumo, China, que cotiza con descuentos históricos muy importantes, y Reino Unido, cuya bolsa dice que lleva una década siendo la cenicienta de Europa, vamos, por decirlo finamente. Sin embargo, dice que los bonos no le sirven como dentro de los humillados, porque los bonos, aunque también están deprimidos, son los que terminan matando las burbujas, no los que acompañan las burbujas. A él también le preocupa esa gran concentración de los 10 grandes de la inteligencia artificial, que son el 40% del SP500, de la capitalización del SP500. Y dice que no se han visto concentraciones iguales desde la burbuja Nifty 50 en los 70, una burbuja poco conocida, una burbuja formada por valores de calidad que se sobrecompraron mucho, como Coca-Cola y cosas así. IBM, Polaroid, Avon, eran valores así. Sin embargo, se sobrecompraron mucho, ¿no? Luego también en Japón de los años 80. Fíjense, he encontrado por aquí, que me lo he anotado, la concentración alcanzaba niveles brutales, ¿no? En el pico del 89, el Nikkei valía más que toda la bolsa estadounidense, lo cual no es muy posible, ¿no? Y los terrenos del Palacio Imperial de Tokio valían más que todo el estado de California. Hasta ahí pueden llegar las burbujas. Los terrenos del Palacio Imperial de Tokio, inmobiliariamente hablando, más que todas las propiedades inmobiliarias de California. ¿Ustedes se creen que eso es posible? Pues para que vean hasta dónde puede llegar la histeria de la gente, el FOMO, el perseguir las cosas hasta niveles de valoración absolutamente ridículos e insostenibles. Es como cuando aquí en España, ahora estoy en Suiza, cuando estaba en España, eh, llegó a construirse más solo en España que en toda Europa junta. Y decían que eso era normal, porque había mucho turismo y mucha historia. Y al final nos comimos todos esos excesos de construcción en España, ¿no? Bueno, pues hasta ahí la capacidad humana de hacer tonterías. Último tema de Hartnett que comenta, y es muy importante. Los bonos son los que matan las burbujas. Esos son el problema. Y especifican cada una de estas burbujas anteriores como fuertes subidas en los bonos, en todas y cada una de ellas, se cargaron las burbujas. Fuertes subidas en los bonos, no. Fuertes subidas en la rentabilidad de los bonos, que no es lo mismo. Así que Hartnett, para terminar, pues nos ha dejado clarísimo dónde tenemos que tener la vigilancia más estrecha y dónde tenemos que andarnos con ojo, en la rentabilidad de los bonos. La rentabilidad de los bonos disparada es lo que se carga burbujas o no tan burbujas o simplemente excesos de euforia. Por lo tanto, a seguir vigilando ese nivel que nos dio la semana pasada de 5% en el bono americano a 30 años, que no ha conseguido pasarlo, señal de que efectivamente tenía razón y ahí hay una resistencia psicológica muy fuerte. Así que el mensaje de Hartnett no puede ser más claro. Dejen de buscar si Nvidia, si el otro, si no sé quién está en una burbuja o no. O si sus fundamentales son muy caros. Eso no pinchará la burbuja o como la queramos llamar. A lo mejor no es una burbuja, es otra cosa más intermedia. Lo que lo va a matar
esta burbuja o euforia o como lo queramos llamar, será un subidón de la rentabilidad de los bonos que se lo llevará todo por delante. Así de claro. De momento no se está dando, están tensos, pero no llegan a eso. Si un día vemos que los bonos se desmadran en su rentabilidad, ahí vendrán los problemas. Por lo tanto, queda bien claro que los bonos son el mercado más importante y lo tenemos ahí en un rincón que casi no lo miramos. Es el que tiene capacidad de romper cosas, pinchar burbujas y obligar a los gobiernos, como al Trump o al gobierno de Estados Unidos o a Biden o al que esté ahí, me da igual, a obligarle a hacer cosas que no le gustan, porque no tiene más remedio. Ese juez es el mercado de bonos. Nos quedamos con esa idea en la cabeza. Pues nada más, tienen todos los datos, gracias por aguantar este vídeo tan largo. Ya saben que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas. Denle al like, que no cuesta nada pinchar en el like y nos ayuda muchísimo a posicionarnos en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que este vídeo está patrocinado por Trade Republic, que tienen el enlace para poder descargarse la app en la descripción del vídeo. Pues que pasen un buen fin de semana y yo les espero mañana, como todos los días. Ya saben que en este canal hay vídeos todos los días con el vídeo de reflexión, el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Pues nada más, saludos afectuosos desde Suiza. Gracias.